tengan cordiales y muy buenas tardes. Vengan todos y cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a este curso especializado titulado Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley número 27.444. Permítame presentarme. Soy el docente, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho de la Empresa, Convención y Gestión Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Jorge Luis Mayor Sánchez. En el presente curso especializado, vamos a tratar sobre qué basa este curso. Vamos a analizar qué establece el día de hoy la Ley 27.444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, mis estimados participantes, la presente ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública en el Perú sirva a la protección del interés general, garantizando en todo momento para todos los administrados los derechos e intereses propios de los administrados, de la ciudadanía y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero no solamente eso, tenemos un temario que queremos analizar. Vamos a abordar justamente el desarrollo de la Ley 27.444. Para ello tenemos un temario que tiene que ver con desmenuzar el título preliminar de la presente ley, el régimen jurídico de los actos administrativos, la nulidad de los actos administrativos en sí, la eficacia, el procedimiento administrativo, los actos administrativos propiamente dichos, la autoría administrativa, la colaboración que se da entre las entidades públicas, los conflictos de competencia, los plazos y procedimientos, ejecución de las resoluciones, el denominado procedimiento trilateral, para decantar finalmente con la responsabilidad de la administración pública y del personal a su servicio. Por consiguiente, queremos iniciar previamente entender qué es un procedimiento administrativo. Es un organismo público a quien se le asigna competencias y al mismo tiempo recursos y medios necesarios para la satisfacción del interés público. Entendido este último, es decir, justamente el procedimiento administrativo, como expectativas de la colectividad. ¿De qué colectividad? De la ciudadanía y específicamente de los administrados en el Perú. Por eso, si ustedes se remiten directamente a la ley madre, a la ley 27.444, verán que cuando se promulgó esa ley, a la fecha, estamos hablando al día de hoy, martes 25 de abril del año 2023, esa ley ha sido modificada innumerable cantidad de veces. Pero el artículo primero de la ley 27.444 nos habla tangencialmente acerca del título preliminar, es decir, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que tiene justamente diferentes formas aplicables al sector público del Estado peruano. Por lo tanto, este procedimiento administrativo, mis estimados, es un conjunto de actos, pero también de diligencias tramitados en las entidades públicas del Estado peruano de los diferentes niveles de gobierno, gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, conducentes a la emisión de un acto administrativo que pueda producir efectos sobre los intereses, pero también obligaciones y derechos de los administrados. Ese es un procedimiento administrativo. Y el artículo 29 de la ley 27.444 nos retrotrae y nos dice justamente, ¿me pueden confirmar de la mesa de conducción del CAR? Si me están escuchando, por favor, porque me manifiesta un participante, Armando Bernardo Fernández. Perfecto. Mi estimado justamente participante, mi estimado justamente Armando, debe ser un problema justamente de tu conectividad. Proseguimos con todos y cada uno de ustedes. Entonces, como le comentaba a todos y cada uno de los participantes, específicamente a Miriam Rojas Nalbarte y a Segundo Isaías, y a todos los demás que nos acompañan el día de hoy, este procedimiento administrativo, tal como taxativamente está contenido en el artículo 29 de la ley 27.444, nos habla pues de un conjunto de actividades y diligencias que son tramitadas en todas las entidades públicas de nuestro país que conducen a la emisión de pleno derecho
de un acto administrativo que llega a producir efectos sobre los intereses y obligaciones y derechos de todos los administrados en el Perú. Pero no solamente eso. Como ustedes pueden visualizar en el presente PowerPoint, tenemos a un sujeto o sujetos del procedimiento administrativo. ¿Y quiénes son los sujetos del procedimiento administrativo hoy en día en nuestro país? Son los sujetos que intervienen en el procedimiento administrativo, como son en primer lugar el administrado, todos nosotros, cualquiera de nosotros, ustedes, pero al mismo tiempo la autoridad administrativa. Y es así. Eso nos conduce justamente a tener en cuenta que no solamente tenemos a los integrantes o sujetos del procedimiento administrativo, sino que tenemos, por otro lado, al administrado. ¿Y quién es ese administrado? Es toda persona natural, pero también persona jurídica, que pertenece al sector privado o sector público que se vincula con la administración pública. Entonces, ese es el administrado, tal justamente como se contiene justamente en la naturaleza jurídica, justamente en nuestro país. Y hay que tener en cuenta justamente esa naturaleza que es propia justamente del derecho, porque nos llega a clarificar para todos y cada uno de nosotros el tener en cuenta justamente cómo funciona la administración pública en nuestro país. Entonces eso nos lleva justamente a tener en cuenta ese correlato jurídico y legal que hoy día nos permite justamente entender cómo se relacionan justamente las relaciones jurídicas del derecho propiamente en el contexto de la administración pública. Como verán, justamente el privado también tiene que ver con lo público. Me imagino que todos ustedes que están justamente tal vez estudiando alguna carrera de carácter técnica o justamente de carácter justamente superior, habrá tenido justamente la factibilidad de tener en cuenta algo muy importante para todos y cada uno de ustedes, que es que, por ejemplo, el título que nos dan justamente de los institutos técnicos o politécnicos y de las universidades privadas, tiene justamente en todo momento un carácter de público. Entonces, justamente es un ejemplo, justamente que inclusive personas privadas justamente tienen ese contacto y ese rol y ese poder justamente de administrados en la administración pública de nuestro país. Pero, ¿qué hace la autoridad administrativa? La autoridad administrativa hoy día es ese agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico ejercen las facultades de conducción. ¿Pero de qué conducción? Del procedimiento administrativo, desde el inicio, desde la fase de la instrucción, pero también de la sustentación del procedimiento administrativo hasta la respectiva emanación y emisión de la resolución administrativa y la plena ejecución de la misma. ¿Quién justamente es el que se encarga de todo este íter administrativo? La autoridad administrativa peruana. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos que tener en cuenta. Ahora, la administración pública es justamente un crisol porque cada sector de la administración pública tiene la forma particular de manifestar el desarrollo de su propia administración. Pero teniendo en cuenta de ello, la ley madre, la ley de procedimiento administrativo general, la LEPAC, la ley 27.444, en su artículo 113, tiene un rubro que habla de los requisitos de los escritos que se presentan ante la administración pública, en lo cual cada vez que nosotros presentamos un documento, ya sea de un gobierno regional, de una municipalidad, de un ministerio, presentamos justamente un documento con los generales de ley, nombres, apellidos completos, nuestros domicilios, el documento nacional de identidad, la calidad de un representante, si es a través de un poder, la expresión concreta de lo que pedimos a la autoridad administrativa, los fundamentos de hecho, y si es posible, también mencionamos justamente los fundamentos de derecho, lugar, fecha, firma, huella digital, y si no se sabe firmar o está impedido, también indicar el órgano, la entidad o autoridad donde va dirigido nuestro documento, la dirección del lugar donde se va a recibir las notificaciones, inclusive colocamos nuestros correos electrónicos, la relación de documentos y anexos que acompañan, según el texto único de procedimientos administrativos, el TUPAC de cada entidad pública, y indicar justamente los expedientes, si está el caso que hay un expediente anteriormente ya iniciado en el ministerio, en la sede del gobierno regional o de una municipalidad, por ejemplo, y la copia de escritos de ser necesarios. Pero hay una serie de etapas de procedimiento que son propias justamente del procedimiento administrativo conforme a la ley 27.444. ¿Y cuáles son? El inicio del procedimiento administrativo, la ordenación e instrucción del procedimiento propiamente dicho, y también justamente lo que se denomina
la conclusión y la ejecución de las resoluciones administrativas emanadas justamente por parte del sector público. Yo quisiera ser concreto, porque si ustedes han revisado la Ley de Procedimiento Administrativo General, la LEPAG, la Ley 27.494, tiene justamente centenares de artículos. Y una forma de hacer una síntesis del mismo es justamente lo que ustedes pueden visualizar en este momento en el presente PowerPoint, que es justamente tener el inicio en procedimiento administrativo. Y un procedimiento administrativo se puede iniciar justamente de dos formas, justamente, de oficio o a pedido de parte. Y eso justamente sería muy generoso, justamente pedirle justamente a la administración pública ese posicionismo, ¿no? Ese posicionismo que nos garantice justamente que la misma pueda actuar con esa diligencia, justamente de prioridad, de exclusividad, pero también justamente que nos lleve justamente a entender que podemos estar en un escenario muy propio justamente de la administración pública que nos pueda conducir justamente de manera justamente adecuada a entender que va a trabajar con celeridad, justamente con imparcialidad, trabajar directamente justamente con otro tipo de contextos, como son directamente la posibilidad de garantizar una recta administración justamente en la diligencia y la tramitación del procedimiento administrativo en cada entidad del Estado peruano. Y eso es muy importante, porque si ya bien tenemos el inicio justamente del procedimiento administrativo, nos lleva y esto nos conduce justamente en su momento a tener en cuenta el desarrollo del mismo, porque pasamos a la siguiente fase, no solamente ya a la fase del inicio del procedimiento administrativo, sino que nos decantamos a conocer esa ordenación e instrucción del procedimiento administrativo general, en el cual puede haber diferentes cánones. Puede proceder, por ejemplo, una ejecución forzada de actos administrativos a través de los propios órganos de la administración pública, a través de la Policía Nacional del Perú. Puede haber aplicaciones del denominado silencio administrativo positivo o negativo, o pueden darse justamente en esta ordenación, instrucción del procedimiento administrativo general, alguna excepción, ¿no? Algún mandato judicial o sujetos a condición o plazo de acuerdo a que lo determine justamente la autoridad administrativa pertinente. Pero no solamente tenemos el inicio, la ordenación, instrucción, sino que también tenemos cómo concluye el procedimiento administrativo. Concluye el procedimiento administrativo con la respectiva emisión de la resolución que contiene un procedimiento sobre el fondo del asunto, lo que requiere, pide, solicita, incoa en su momento al iniciar el ítem del procedimiento administrativo el administrado. En esa conclusión del procedimiento administrativo puede darse justamente el caso en que se pueden presentar los denominados silencios administrativos positivos o el denominado procedimiento administrativo negativo. Inclusive puede darse justamente una faceta muy importante en la administración pública, el desistimiento por parte del administrado o inclusive el abandono de la tramitación de algún trámite administrativo, valga la redundancia, por parte del administrado. Muy bien, concluimos con un procedimiento administrativo en su fase justamente de desarrollo y llegamos justamente a la fase de ejecución de resoluciones. De una ejecución de resoluciones de procedimiento administrativo procede en todo momento la ejecución forzada de los actos administrativos a través de los propios órganos con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. Hay que tener en cuenta que la autoridad administrativa propiamente dicha no tiene una fuerza coercitiva. Puede emanar, puede dar directiva, dispositivo, podría inclusive dar órdenes, por ejemplo, de clausura y otros elementos, pero cuando hay necesidad de ejecución de la fuerza pública, tiene que pedir el apoyo y el amparo de la Policía Nacional del Perú. Y dentro de las ejecuciones de resoluciones, dentro del procedimiento administrativo general, están también, como les decía, una vez más, las aplicaciones de los respectivos silencios y todo lo que tiene que ver, pues, en los mandatos judiciales que pudiesen darse en modo de excepción o alguna situación que puede tener un devenir vinculado a la condición o plazo. No solamente eso, cuando hablamos justamente de la Ley de Procedimiento Administrativo General en el Perú, la Ley 27.444, hablamos de clases de procedimiento, desde el procedimiento con aprobación automática y también con procedimientos de la debida evaluación previa. En los respectivos procedimientos de evaluación previa tenemos el denominado silencio positivo negativo y el denominado silencio negativo. Entonces hay que tener muy en cuenta hoy en día, ¿por qué? Porque hoy estamos ya en una era pospandémica, en una era post-COVID en el Perú,
nos encontramos justamente en un escenario justamente muy importante a tener en cuenta justamente en el Estado, en la República Peruana y en todas las reparticiones públicas de nuestro país. Vivimos con una herencia de la pandemia de la COVID-19. En una era pospandémica y en nuestro país, la administración pública en nuestro país se ha virtualizado. Si bien desde antes de la pandemia ya había mecanismos, ya había una tendencia justamente al uso de los dispositivos y la tecnología de la tecnología de la información y de la comunicación, la pandemia nos obligó justamente a hacer lo que esperábamos hacer en el Perú aproximadamente aquí a 20 o 30 años y lo hicimos justamente en poco tiempo y en pocos años. Todo eso ha quedado justamente en una era pospandémica y por lo tanto eso es justamente una muestra de lo que ha quedado en la administración pública del Perú. Las denominadas de mesas de parte justamente electrónicas, por ejemplo, que cuentan justamente un saber, una existencia propia justamente de todas las entidades públicas en nuestro país. Y eso nos ha llevado justamente a tener en cuenta cómo hoy día se están llevando justamente con la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.494, estas aprobaciones automáticas de los documentos, de lo que las peticiones, lo que formaliza, lo que solicita, lo que incoa en el íter del proceso administrativo, en el camino del proceso administrativo, en este caso el administrado. Desde la aprobación automática tenemos desde las licencias, autorizaciones, constancias o inclusive copias certificadas. Eso es lo que más habitual, justamente que uno podría entender que eso es una forma justamente automática de entender que todo eso se está diligenciando justamente de manera automatizada. Entonces, eso es muy importante tenerlo muy en cuenta, mis estimados participantes, y eso nos va a permitir justamente generar y entrar en otro tipo de escenarios. Eso nos va a poder llevar a entender hoy en día, justamente en el Perú, en pleno siglo XXI, y está en este tipo de contexto, que en este caso la administración pública ya tiene justamente este contexto, porque muchas veces en las aprobaciones automáticas hay similares, porque hay hechos de la administración pública que habilitan el ejercicio continuo de una serie de actividades administrativas, profesionales, sociales, económicas o inclusive laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten los derechos de terceros. Por lo tanto, sin perjuicio de la fiscalización posterior que pueda realizar en todo momento la respectiva administración pública en el Perú. Eso nos lleva a tener en cuenta que hoy en día no podemos ser ajeno que en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en la LEPAC, hay lo que se llama la denominada fiscalización posterior. ¿Y qué implica esta fiscalización posterior? Implica en todo momento la revisión de oficio mediante muestreo, es decir, mediante la autenticidad de declaraciones, así como de documentos, informaciones y traducciones, que deberíamos entender que cada administración pública en un número no menor al 10% del total de expedientes, como un máximo de 50 por semestre. Y teniendo en cuenta que muchas veces las administraciones públicas, cuando hacen fiscalizaciones posteriores de su actuar y de su accionar con relación al administrado, pueden detectar justamente muchas faltas por parte del administrado que pueden derivar en su momento en sanciones por falsedad, que pueden dar lugar a nulidad del expediente administrativo y por lo tanto la imposición de una serie de multas que varían entre el intervalo de 2 unidades impositivas tributarias a 5 unidades impositivas tributarias con la correspondiente denuncia de carácter penal. No podemos ser ajenos justamente que en todo procedimiento administrativo general hay lo que se denomina en esta fase de desarrollo del ITA del procedimiento administrativo la denominada evaluación previa, que implica en todo momento que la autoridad administrativa, ya sea del gobierno central, ministerios, organismos públicos autónomos, organismos públicos descentralizados, OPD, estamos hablando de los gobiernos regionales o diferentes direcciones regionales y de las municipalidades provinciales y distritales, la autoridad efectúa en todo momento un análisis de lo solicitado por parte del administrado, sea esta persona natural o persona jurídica. Y para todo lo que solicita el administrado hay un procedimiento. Y todos estos procedimientos están sujetos en todo momento a los denominados silencios administrativos. Y operará en su momento la figura del silencio administrativo frente a la inactividad propia de la administración pública, por diferentes factores. Un silencio positivo
que en su momento tenía pues esta denominación de ley 29.060, ley de silencio administrativo propiamente dicho, y en su momento el silencio negativo contenido propiamente, en este caso en la ley 27.444, ley de procedimiento administrativo general. En su momento ese era justamente el marco rector para poder operativizar, justamente configurar y tener justamente en cuenta cómo aplicar en su momento este tipo de silencios dado el caso concreto. Eso configuraba tener una serie de plazos de procedimiento. Los plazos de procedimiento de la administración pública son de carácter obligatorio para las partes que intervienen en el procedimiento. Es decir, los plazos se fijan en todo momento en la administración pública del Perú en días. Y los días son necesariamente días hábiles, pero también días consecutivos, excluyendo aquellos no laborables, los feriados no laborables de orden nacional o regional que se rigen a partir del día hábil siguiente en que se practica la notificación o publicación del acto, salvo que éste señale una fecha de carácter posterior o sea necesario efectuar publicaciones sucesivas, en cuyo caso el cómputo de los plazos en un procedimiento administrativo es iniciado a partir de la última. Por otro lado, más allá de los plazos que se fijan en días en la administración pública, están los plazos fijados tanto en meses como en años. Y los plazos fijados en la administración pública de manera mensual o anual se contarán de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año en que se inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso pertinente. Entonces, esos son los plazos del procedimiento, ¿no? Porque siempre había discusiones en la administración pública, ¿no? Los días hábiles, los días justamente inhábiles, los días justamente se podían entender justamente con feriados, son feriados justamente obligatorios, los feriados justamente que se tenían justamente contener esa contingencia justamente del mismo, del desarrollo justamente que se podían tener en cuenta por parte justamente de la administración pública, y eso nos lleva justamente a tener en cuenta si podíamos entender que había un sinsabor por parte justamente de la administración pública. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta en todo momento y en toda circunstancia. Pero no solamente eso, nos lleva justamente a la salvedad que cuando analizamos en este tipo de contexto, más allá de los plazos del procedimiento, están los plazos máximos. Y los plazos máximos que se ventilan justamente en la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, están contenidos taxativamente en el artículo 125 y artículo 132 de la precitada norma, que tiene que ver muchas veces con la recepción y derivación de escritos a las unidades competentes dentro del mismo día de la presentación del documento, los actos de mero trámite y decidir peticiones de este carácter, que muchas veces solamente son un plazo muy rápido de tan solo 3 días, la emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares, a los cuales se les asigna un plazo de 7 días, prorrogables por 3 días, más adicionales si la diligencia requiere el traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. Por otro lado, dentro de los plazos está la famosa entrega de la información por parte justamente del administrado, que tiene que ver con un plazo de 10 días como máximo, con la presentación de originales, poderes y documentos adicionales, etcétera. Subsanar observaciones en un plazo de 2 días, notificaciones de un acto administrativo en un plazo de máximo de 5 días y los procedimientos de evaluación previa en un plazo máximo de 30 días. Lo que se buscaba con la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, es crear dentro de la administración una cultura de celeridad. Lamentablemente, el desborde justamente en la tramitación pública por parte de la cantidad de requerimientos por parte de los administrados, la poca, tal vez podríamos decir, lamentablemente en muchos casos, eficiencia y eficacia de la misma administración pública, hace justamente que los procedimientos, estos plazos, quisieran justamente cumplirse a cabalidad, pero lamentablemente en la mayor parte de las situaciones, de los hechos y de los casos, estos plazos muchas veces no se ajustan a la realidad. Y eso nos lleva a la preocupación, porque el procedimiento administrativo es justamente que expreso, es taxativo. Y si nos ponemos en el supuesto del incumplimiento
injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades públicas del Perú, esto genera desde todo punto de vista responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada. Por lo tanto, sin perjuicio de la responsabilidad civil, por la serie de daños y perjuicios que se pueden generar u ocasionar, también alcanza solidariamente dicha responsabilidad por la ineficiencia, ineficacia justamente de, en este caso, los servidores o funcionarios públicos, alcanza justamente por solidaridad al superior jerárquico. ¿Por qué? Por causa de omisión en la supervisión y peor si el incumplimiento fuera de carácter reiterativo o inclusive sistemático. Ese es un gran problema, porque acá me quiero detener unos minutos. En la administración pública hay rectores, que justamente si bien por parte justamente del sistema laboral del sector público está a cargo del Servir, que es justamente la entidad que se encarga justamente de aplicar el nuevo modelo o el nuevo régimen laboral de la ley Servir 30.057, justamente en todos y cada uno, justamente de las entidades públicas del Estado peruano, indistintamente los niveles de gobierno, cuando se generan responsabilidades en el accionar propia de los funcionarios públicos y los servidores públicos, inclusive hasta 2 años con posterioridad de haber dejado justamente el servicio que prestaban en la entidad pública en la que estuvieron laborando, en la calidad de servidores o funcionarios públicos, esto acarrea justamente que las responsabilidades generadas por los hechos cometidos de sus actos funcionales o como servidores públicos los persiguen a lo largo del tiempo. Y la Contraloría General de la República, excelente rector hoy en día, como ente veedor, tiene justamente como objeto, como finalidad, como función, el hecho justamente de constatar y verificar justamente cualquier tipo de accionar en cuanto justamente a los actos que hayan podido cometer justamente los funcionarios y servidores públicos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que cualquier, en este caso, hecho o acto o accionar que pueda generar deficiencia o falencia en la administración pública puede derivar que el funcionario servidor público termine justamente bajo el Tribunal Superior de Administración de Relaciones Administrativas de la Contraloría General de la República. Este tribunal de la Contraloría se encargará pues de determinar justamente ante la acción o inacción del funcionario público qué tipo justamente de responsabilidades pudo haber generado su función o su dejadez, su deficiencia en la administración pública. Y eso implica que la Contraloría General, en su tribunal, terminará pues, justamente si el funcionario cometido justamente a través del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República del Perú, si el funcionario ha cometido alguna responsabilidad de carácter civil, penal o justamente de carácter administrativo. Primero empieza justamente por las responsabilidades administrativas, ¿no? Falta de incumplimiento de su deber de función como servidor y funcionario público. Si pudo haber generado algún perjuicio a terceros, en este caso los administrados, dentro de la entidad pública, se generan ya justamente como réplica responsabilidades de carácter civiles. Y eso en su momento puede derivar también una serie de responsabilidades de carácter penal. Entonces justamente hay que tener en cuenta que este tribunal de justamente de resolución de responsabilidades que tienen que ver justamente el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República del Perú genera en todo momento una serie de procedimientos administrativos. Y eso tiene que ver muchas veces con la constitucionalidad de potestad sancionadora que tiene justamente la Contraloría General de la República del Perú en los procedimientos administrativos justamente sancionadores que tienen que ver justamente con este tribunal que les estoy precitando, les estoy mencionando, les estoy comentando. Entonces, eso nos lleva justamente a tener muy en cuenta que no es una situación tan fácil por parte justamente del servidor público de justamente incumplir sus deberes de función. Entonces, hay justamente una serie de procedimientos administrativos que son parte justamente de las funciones también que son inherentes justamente de la Contraloría General de la República del Perú a través de su Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. ¿Por qué?
porque quisiera mencionarles que en la Contraloría General de la República hay una salvedad muy importante. Es que un funcionario puede haber terminado, por ejemplo, de prestar funciones en su entidad pública como funcionario servidor público hasta el 31 de diciembre del año 2023. Perfecto. Pero la Contraloría General de la República del Perú, ante el incumplimiento de un accionar del funcionario servidor público, ante una serie de responsabilidades por los daños que haya generado justamente el mal accionar del servidor público, tiene la posibilidad de requerirle la responsabilidad hasta 10 años después de haber tenido vínculo con la entidad pública. Y estaríamos hablando que hasta el 31 de diciembre, después de 10 años justamente del 2023, la Contraloría General de la República en el Perú, en el año número 9, es decir, después de 9 años, 11 meses y 15 días, podría notificar al exfuncionario público, el servidor público, requiriendo justamente explicaciones sobre el hecho que sucedió el 30 de diciembre del año 2023, cuando todavía ejercía, por ejemplo, funciones de gerente en una entidad pública del Estado peruano. Entonces, eso es muy importante, que hay que justamente enfatizar cuando estamos analizando situaciones como la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444. Otra situación que es medular y es muy importante justamente enfatizar es el ámbito de la notificación de actos administrativos. Y esta notificación de actos administrativos no solamente tiene que ver con cómo se notifican los mismos. Hoy ya todo está virtualizado, hoy ya todo el mundo tiene casillas electrónicas, hoy ya es muy común que una persona tenga muchísimas casillas electrónicas y depende cómo está vinculado con cada entidad pública del Estado peruano y tiene que estar esporádicamente verificando, chequeando, revisando que justamente notificaciones les ha sido justamente remitida por parte de alguna autoridad administrativa con relación a aquellas funciones que la persona como administrado, ya sea como persona natural o jurídica, ha estado vinculado con algún trámite realizado ante una municipalidad o gobierno regional o en el gobierno central en un ministerio. Por lo tanto, no solamente los actos administrativos se notifican, muchos actos administrativos pueden ser objeto de revocaciones, abrogaciones, anulaciones. Ahora, otro drama es, por ejemplo, la administración pública, en que muchas veces las administraciones públicas se deben ver obligadas inclusive a la recomposición de expedientes, no solamente producto de un incendio, ¿no? Que muchas veces es muy común justamente cada vez que concluye, por ejemplo, un gobierno regional, un gobierno justamente municipal, se incendia la municipalidad y se incendia archivo. Hoy día, si bien se está migrando al contexto justamente de los expedientes digitales, las administraciones públicas tampoco están negadas o vetadas justamente de la necesidad de tener que recomponer expedientes, porque muchas administraciones públicas son objeto justamente en este caso de ataques cibernéticos, objeto justamente de algunos virus informáticos, algunos troyanos, que terminan destruyendo justamente toda la información que tienen contenidas en sus computadoras, y lamentablemente muchas veces las administraciones públicas ni siquiera tienen backups. Entonces, justamente se confiaban en que todo lo que tenían en el sistema, en sus centros justamente informática, y lamentablemente pierden mucha información y se ven obligadas y precisadas en cierto momento en recomponer justamente expedientes administrativos. ¿Por qué? Porque muchas veces en la administración pública es necesario revisar los actos de la administración pública vía administrativa. Es decir, las resoluciones expedidas por la misma administración pública pueden ser revisadas de oficio por la misma entidad, por la misma administración pública que las emanó, que las expidió, o por la autoridad, o pueden ser en su momento debidamente contradichas por la administración mediante los respectivos recursos administrativos. Entonces, eso ya es una cuestión mucho más compleja porque esa es una situación interna de cada administración pública. Y con el transcurso justamente de los lustros, de las décadas, cada administración pública que es muchas veces especializada y subespecializada ha dado lugar a la existencia justamente de la creación en su momento e implementación de los denominados tribunales administrativos. Y todos conocemos que toda entidad administrativa cuenta justamente en la medida de lo posible con su respectivo tribunal. Entonces, ahí es en este ente administrativo
en donde justamente se revisan justamente los recursos administrativos que se han interpuesto por parte justamente de los administrados contra las mismas reparticiones públicas ante la inconformidad o ante no aceptar, no tener justamente la anuencia de la administración pública sobre lo peticionado por un administrado, ¿no? Entonces, justamente ahí tenemos los tribunales, justamente de SUNAFIL, el tribunal justamente de INDECOPI, el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, y los diferentes tribunales de los organismos reguladores, los CITRAO, CITEROS, CITEROS, SUNAS, y etcétera. Pero todo esto nos conduce justamente en la necesidad que mediante la Ley de Procedimiento Administrativo General, la misma administración pública se decante por la revisión de oficio justamente de lo que ha emanado, los dispositivos, porque muchas veces la administración pública hierra, comete errores, y se ve en la necesidad precisada de rectificar sus propios errores. Muchas veces se da lugar a las denominadas nulidades de oficio, pero también en su momento a las debidas revocaciones. Por lo tanto, hay recursos administrativos que le asisten al administrado, como son reconsideración, apelación, revisión, que justamente determina esa facultad, esa prerrogativa, que se le asiste justamente al, en este caso, al administrado a poder justamente defenderse justamente de la administración pública propiamente dicha, ¿no? Justamente, y poder incoar y proseguir justamente los trámites que le asisten justamente como ente rector con respecto al trámite que está incoando y que está justamente realizando justamente en la repartición en la cual justamente está tramitando un trámite que le asiste a su propio derecho. Entonces, eso nos lleva a derivar a que en este contexto justamente primigenio tenemos en cuenta cómo se desarrolla justamente de manera constante lo que denominamos justamente el denominado contexto justamente de la tramitación del ITER, del denominado Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero eso nos lleva a entender justamente hoy en día otro tipo de menesteres. Nos lleva a entender justamente de manera muy clara que no podemos justamente dejar de lado justamente ese contexto, sino podemos justamente conocer qué es justamente lo que se entiende justamente por la administración pública. Y la administración pública en sí nos lleva justamente a derivar este tipo de contextos. Es así que para poder analizar mucho más a detalle el tema que nos convoca en la sesión del día de hoy, dejo de compartir el presente PPT o PowerPoint para poder compartirles otro material que tiene que ver ya justamente con otro contexto, que es justamente el mismo naturaleza justamente de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Paso a compartirles un nuevo PPT y este nuevo PPT tiene que ver con específicamente lo que todos conocemos, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley 27.444, que es, en otros casos, la norma general actualizada por el Diario Oficial del Peruano en el texto único ordenador de esta Ley 27.444, conocida por todos nosotros como la Ley de Procedimiento Administrativo General, por el Decreto Supremo número 4 del año 2019, Jus Ministerio de Justicia. Como todos sabemos, tenemos justamente un cuerpo madre, justamente que es esta ley. Esta ley justamente por su general nos trae justamente con relación, más allá de tener justamente ser un texto único ordenado de todo el procedimiento administrativo al cual deben sujetarse todas las entidades públicas del Estado peruano, indistintamente en los niveles, sea del gobierno central, regional y local, tener en cuenta que hoy en día nos encontramos justamente en un escenario que nos lleva a que este contenido de la Ley 27.494 contiene en todo punto una serie de normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado peruano y regulan todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Es la Ley 27.444. Leyes que crean, regulan procedimientos especiales, no podrían imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente ley. Por lo tanto, todas las autoridades administrativas de la República del Perú, al reglamentar los procedimientos especiales, deben cumplir con seguir los principios administrativos, así como con los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos en la presente ley 27.444. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp
al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.